Hola mis hermanos, Dios los bendiga. Siguiendo con nuestra lectura de la Biblia, hoy empezamos la semana 7. Así que vamos con todas, saquemos nuestras Biblias y vamos a empezar a leer hoy Romanos capítulo 13 y 14. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a ver el Señor que nos habla y que nos abra nuestros ojos espirituales en este día. Romanos capítulo 13. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo, de quien se opone a la autoridad o lo establecido por Dios, resiste a lo que resisten, acarrean condenación para sí mismo, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no tener la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque el servidor de Dios para tu bien, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no es en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razones del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por este pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a estos mismos. Pagad todo lo que debéis, al que tributo, al que es impuesto, que respeto, al que honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, no codiciarás y cualquier otro mandamiento que estas sentencias se resumen. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues la obra de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Además, como de día, honestamente no es glotonería y borracheras, no en lujuria y en lascivia, no en contiendas y en envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Amén y amén. Romanos capítulo 14. Los débiles en la fe. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque no cree que se ha de comer de todo. Otro que es débil come legumbre. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgarás al criado ajeno? Para tu propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga igualmente todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor, no lo hace. El que come para el Señor, come porque da gracias a Dios, y el que no come, el que no come para el Señor, no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también?
¿Por qué menosprecias a tu hermano? ¿Por qué todos comparecemos ante el tribunal de Cristo? Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que antes mí se doblará toda rodilla. Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla. Y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contienda, ya no anda conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea, pues, vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos a los que contribuyen a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros como con lo que comen. Bueno no es comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque lo hace con fe, y todo lo que no proviene de la fe es pecado. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, esta ha sido la lectura del día de hoy. Y en solamente 2 capítulos hay muchas cosas por resaltar. Y una que subrayé desde el comienzo dice en el versículo 13, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Y esto lo hemos visto en estos días, en estos tiempos, que el gobierno ha sido colocado por Dios, establecido por Dios. No hay ningún gobernante que sea colocado si no viene de parte de Dios. Y el que tenga temor en su corazón, solamente debe tener temor los que hayan hecho algo malo, los que hayan cometido algún delito o hayan cometido alguna falta gravísima, la cual sea motivo para que sea expulsado del país, sea deportado. Así que mientras que tú estés haciendo las cosas bien, mientras que no tengas problemas y todo, confía en el Señor, porque el Señor guarda tu camino. Así que, y otra cosita que no quiero dejar por alto es que nos habla en el capítulo 14, no juzguemos. A veces cometemos ese gravísimo error de juzgar a los hermanos, hasta por la manera de cómo comen, que no se cuiden en su alimentación, que mire, que esto, que lo otro, y a veces entramos a juzgar con relación a eso. Así que respetemos las decisiones de las personas, su manera de comer, su manera de vestir, su manera de vivir la vida. Y no juzguemos a los demás. Si no le vamos a dar una palabra con amor, si no le vamos a dar una palabra conforme a la palabra de Dios, mejor no entremos en ese debate de juzgar, porque no nos corresponde a nosotros el juzgar a las demás personas. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Que eso sea lo que haya en nuestro corazón.
justicia, paz y gozo. Gracias, mis hermanos, que tengan un excelente día. Los bendigo. Amén.